Mi abuela nunca fue una mujer miedosa. Durante toda su vida vivió en una pequeña casa de adobe y tejas rojas, perdida entre los cerros de un pueblo tan alejado que parecía haberse detenido en el tiempo. Allí no había alumbrado público, ni calles pavimentadas, ni ruidos de coches o ciudades lejanas. Cuando el sol se ocultaba detrás de las montañas, la oscuridad caía tan densa y profunda que parecía que el cielo mismo se tragaba la tierra, dejando solo un manto negro salpicado de estrellas que apenas alcanzaban a iluminar el camino. Después de las 9 de la noche, el único sonido que se escuchaba era el canto incesante de los grillos y el viento que soplaba entre las ramas de los árboles. Pero había algo más, un silencio pesado, espeso, que se sentía en el pecho, como si el aire mismo estuviera cargado de algo que no debía romperse. Y en medio de esa vida tranquila y solitaria, mi abuela tenía una regla que jamás, bajo ninguna circunstancia, rompía. Una orden que nos repetía a todos con una seriedad que gelaba la sangre: nunca debíamos acercarnos al sótano. Ni siquiera existía una puerta visible en las paredes. Solo había una vieja trampilla de madera oscura, desgastada por los años y el uso, escondida bajo una alfombra gruesa y pesada en el rincón más alejado de la cocina. Estaba tan bien oculta que si no te fijabas con atención, podrías vivir allí toda la vida sin saber que existía. Cada vez que alguno de mis primos o yo, por curiosidad infantil, intentábamos levantar una esquina de la alfombra para ver qué había debajo, mi abuela aparecía de inmediato. No importaba si estaba en el huerto, en el corral o en su habitación, siempre llegaba justo a tiempo, como si supiera lo que estábamos a punto de hacer antes de que lo pensáramos. Y con una voz firme y sin discusiones, nos decía exactamente lo mismo: mientras yo viva, esa puerta nunca debe abrirse. Y cuando yo ya no esté, recuérdenlo, no es un lugar para curiosear. Cuando éramos niños, pensábamos que escondía algo valioso, quizás monedas de oro, joyas antiguas o documentos de una herencia familiar. Con el tiempo, al ver que no nos daba explicaciones, dejamos de preguntar. Pero había cosas que ocurrían noche tras noche, detalles que no tenían explicación lógica y que con los años se fueron convirtiendo en una sombra que flotaba sobre la casa. Cada madrugada, sin falta, exactamente a las 3 de la mañana, mi abuela se levantaba en silencio, encendía solo una vela pequeña para no iluminar demasiado, y dejaba un plato lleno de comida justo al lado de la alfombra que cubría la trampilla. Nunca era siempre lo mismo, a veces era carne cocida con especias, otras tortillas recién hechas aún calientes, guisos espesos o incluso solo un recipiente hondo lleno de agua fresca. Después de dejarlo allí, apagaba todas las luces y velas, nos obligaba a entrar a nuestras habitaciones y cerraba las puertas con llave. Y nadie podía salir durante media hora, ni siquiera para ir al baño. Si alguno de nosotros se atrevía a preguntar por qué hacía aquello, ella solo respondía con una mirada vacía y baja la voz: está cenando. Pero nunca decía quién era ese invitado invisible. Yo crecí pensando que todo era parte de sus creencias antiguas, supersticiones de un pueblo aislado donde todo se explicaba con historias de espíritus y tradiciones. Hasta que cumplí los 18 años y todo cambió para siempre. Ese verano fui a pasar unos días con ella. Mi abuelo ya había muerto hacía tiempo y, por la edad, mi abuela comenzaba a olvidar pequeñas cosas: donde había dejado las llaves, que había cocinado el día anterior, nombres de personas que hacía años no veía. Pensé que ya no tendría esa misma rigidez de antes, pero me equivoqué. Una madrugada desperté de golpe, con el corazón acelerado, sin saber que me había sacado del sueño profundo. Al principio pensé que había sido una pesadilla, pero entonces escuché el sonido claramente, algo áspero, constante, como si decenas de uñas largas y duras estuvieran rascando la madera desde abajo. Miré el reloj que tenía en la mesita de noche, 3 a.m. exactas. Me dije a mí mismo que seguro eran ratones o algún animal que se había metido entre las vigas. Me levanté despacio, con los pies descalzos sobre el suelo frío, y fui a la cocina para tomar un vaso de agua. Al encender la luz tenue, me detuve en seco. Allí, justo al lado de la alfombra, estaba el plato que mi abuela había dejado, pero ya no tenía comida. Estaba completamente vacío, brillante, limpio como si lo hubieran lavado y secado con esmero. No quedaba ni una sola migaja, ni una mancha de grasa, ni el más mínimo olor a lo que había contenido. Sin embargo, lo que me heló la sangre estaba en el suelo. Había un rastro de tierra húmeda, oscura y pegajosa, que venía desde debajo de la alfombra, se extendía por el piso formando huellas irregulares y anchas, y volvía a retroceder hasta terminar justo en el mismo lugar. Parecía que algo había salido de debajo del piso, se había arrastrado hasta el plato y luego había regresado por el mismo camino, dejando ese rastro como prueba de su paso. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos, intenté hablarlo con naturalidad. Abuela, anoche entraron perros o animales al patio. Vi tierra en el suelo de la cocina. En cuanto pronuncié esas palabras, su rostro cambió por completo.
La sonrisa que tenía se borró de golpe, sus ojos se agrandaron y dejó caer la cuchara que sostenía con tanta fuerza que hizo sonar el plato. Se quedó mirándome fijamente, pálida como la cera, y preguntó con voz temblorosa, ¿lo escuchaste también? Oí cómo se movía, asentí con la cabeza, incapaz de responder. Guardó silencio durante varios segundos, como si estuviera luchando contra algo dentro de sí misma, y luego extendió su mano arrugada y fría para tomar la mía. Noté que le temblaban los dedos. Prométeme algo, hijo, me dijo con voz baja y grave. Nunca levantarás esa trampilla, nunca intentarás ver qué hay abajo. Si lo haces, ya no habrá vuelta atrás. ¿Pero qué es lo que hay ahí abajo?, le pregunté, sintiendo como la curiosidad comenzaba a mezclarse con el miedo. Su respuesta me dejó helado hasta la médula. Algo que lleva viviendo aquí más tiempo que nosotros. Algo que estaba aquí antes de que existiera esta casa, antes de que existiera esta familia. Por un momento pensé que el paso de los años y sus olvidos le estaban jugando malas pasadas. Pero cuando salí a hablar con los vecinos para distraerme, las historias que escuché encajaron con todo lo que había visto. Uno de los hombres más ancianos del pueblo me contó que, cuando construyeron la casa hacía casi un siglo, los albañiles se negaron a seguir trabajando. Decían que, al cavar los cimientos, habían encontrado un agujero demasiado profundo y oscuro, y que desde el subsuelo escuchaban golpes rítmicos, como si algo muy grande estuviera golpeando las paredes desde adentro, y respiraciones profundas que helaban el aire. Otro vecino me dijo que décadas atrás, un sacerdote muy respetado de la región había pasado 3 días enteros rezando dentro de la casa, sin salir casi ni para comer. Cuando terminó, se fue sin explicar nada, y nunca quiso volver a poner un pie en el lugar. Pero lo que más me impactó me lo confesó una anciana que vivía al final de la calle, mirándome con ojos llenos de tristeza. Tu bisabuelo hizo un trato, hijo, uno que nadie debería haber hecho jamás. ¿Qué clase de trato?, le pregunté con el corazón en la garganta. Ella negó con la cabeza, se persignó y me dijo, eso nunca se pregunta, solo se cumple. Aquellas palabras despertaron en mí una curiosidad insoportable. Sentía que necesitaba saber la verdad, aunque me advirtieran que era peligroso. Así que esperé el día en que mi abuela saliera temprano al mercado del pueblo, que quedaba a varias horas de camino. En cuanto vi que se alejaba, regresé a la cocina, respiré hondo y levanté la alfombra pesada. Allí seguía la vieja trampilla, exactamente igual que la recordaba. Tenía 3 cadenas gruesas y oxidadas cruzadas sobre la madera, y 7 candados antiguos, tan viejos que parecían deshacerse con solo tocarlos. Pero lo extraño, lo que me llamó la atención de inmediato, fue que ninguno de los candados estaba cerrado. Simplemente estaban colocados encima, como si alguien quisiera dar la impresión de que impedían abrirla, pero en realidad no servían de nada. Con mucho esfuerzo, porque la madera estaba hinchada por la humedad, logré levantar un extremo de la trampilla. En cuanto se abrió un poco, un olor insoportable salió de golpe, llenando toda la cocina en cuestión de segundos. No era solo olor a humedad o tierra mojada, era algo mucho peor, una mezcla de carne vieja y descompuesta, raíces podridas y un aire estancado que parecía haber estado encerrado durante siglos. Me tapé la nariz y la boca con la camisa, pero el hedor seguía penetrando. Encendí la linterna que llevaba en la mano y apunté hacia abajo. Allí había una escalera tallada en piedra, muy antigua, con peldaños desgastados y resbaladizos. Descendía tan profundo que la luz de la linterna no alcanzaba a ver el final, se perdía en una oscuridad absoluta, como si descendiera hacia el centro mismo de la tierra. Mientras apuntaba con la luz, me quedé inmóvil al escuchar algo, una respiración, muy lenta, muy profunda, pesada y rítmica, como si algo enorme, inmenso, estuviera durmiendo en lo más hondo, con un pecho que subía y bajaba con fuerza. Sentí el deseo de cerrar la trampilla de inmediato y huir, pero entonces escuché una voz muy débil, casi un susurro que subía desde la oscuridad. Ayúdame, por favor. Era la voz clara y suave de un niño pequeño. Dirigí la luz hacia donde parecía provenir, y en el último escalón que alcanzaba a ver, distinguí algo, una mano pequeña, pálida y delgada, aferrada con fuerza al borde de la piedra, como si estuviera a punto de caer o quisiera subir. Sin pensarlo, movido por la lástima y la confusión, bajé 2 escalones con cuidado. Pero en cuanto mis pies tocaron la piedra fría, la mano desapareció de golpe, tragada por las sombras. Entonces escuché otra voz, esta vez la de una mujer, suave y temblorosa. Tengo frío, hace mucho frío aquí abajo. Luego vino la voz de un anciano pidiendo agua, después el llanto de un bebé, después la risa de una niña, y así sucesivamente. Las voces venían de todas partes, de abajo, de las paredes, del techo, del suelo bajo mis pies. Pero en cuanto presté atención, me di cuenta de algo aterrador, no eran personas distintas. Todas tenían el mismo tono de fondo, la misma cadencia fría y vacía.
Era una sola cosa, imitando a todas las voces que alguna vez había escuchado. El pánico se apoderó de mí, retrocedí de un salto, subí de nuevo y cerré la trampilla con todas mis fuerzas, haciendo que la madera golpeara con estruendo contra el suelo. En ese mismo instante, desde abajo, sonó un golpe brutal que hizo temblar toda la cocina. La madera se levantó varios centímetros, como si una fuerza inmensa la empujara desde el otro lado. Luego vino otro golpe, más fuerte, y otro más, uno tras otro, con una furia contenida, como si algo enorme quisiera romper la barrera y salir de una vez por todas. No esperé más. Salí corriendo de la casa hasta el patio, me senté en el suelo y esperé allí, temblando, hasta que vi llegar a mi abuela varias horas después. Ella no hizo preguntas. No necesitaba ver mi rostro asustado para saber lo que había pasado. Solo miró la alfombra desordenada y la trampilla ligeramente movida, y suspiró profundamente, como si esperara ese momento desde hacía años. Ahora ya sabe que lo viste, me dijo con voz apagada. Ya sabe que lo descubriste. Esa noche no cenamos como de costumbre. Mi abuela encendió el fuego en la cocina y cocinó una olla enorme de carne, más de lo que 2 personas podrían comer en una semana. El olor se extendió por toda la casa, denso y fuerte. A las 3 de la madrugada en punto, colocó la olla llena justo al lado de la trampilla, apagó todas las luces y me hizo quedarme en un rincón, en silencio absoluto, sin moverme ni respirar fuerte. Por primera vez en mi vida, me permitió observar. Al principio solo se escuchaba el silencio. Luego, la madera comenzó a vibrar suavemente, como si algo pesado se arrastrara por debajo. No escuché que la trampilla se levantara, ni que nadie la abriera. No hizo falta. De repente, por una pequeña rendilla entre las tablas, comenzó a salir algo que me heló hasta la médula. Era una lengua negra, larga, mucho más larga de lo que podía imaginar, cubierta de una baba espesa y pegajosa que brillaba a la luz tenue de la vela. Se deslizó lentamente por el suelo, recorriendo cada centímetro hasta llegar a la olla, y se introdujo en ella con un sonido húmedo y asqueroso. Nunca olvidaré lo que escuché a continuación. No era el sonido de una sola boca comiendo, parecía que cientos de bocas pequeñas, todas al mismo tiempo, masticaban, chupaban y tragaban con avidez, haciendo un ruido húmedo y constante que llenaba toda la habitación. Durante varios minutos solo existió ese sonido. Luego, lentamente, la lengua se retiró, limpiando incluso el suelo alrededor, y desapareció por la misma rendille, dejando solo un rastro húmedo que se secó en cuestión de segundos. Mi abuela se acercó y recogió la olla. Estaba completamente vacía, limpia, sin restos ni grasa, como si nunca hubiera tenido nada adentro. Al día siguiente, ya no aguanté más y le exigí que me contara toda la verdad, sin ocultarme nada. Ella se quedó mirando hacia los cerros durante mucho rato, como si estuviera viendo el pasado dibujado en las montañas, y luego habló con voz baja y grave. Hace más de 100 años, este terreno pertenecía a otra familia. Una noche, sin previo aviso, todos desaparecieron, padres, hijos, abuelos, incluso los animales que tenían en el corral. Cuando los vecinos entraron a la casa para buscar respuestas, no encontraron ni una sola gota de sangre, ni ropa tirada, ni señales de pelea. Solo encontraron un enorme agujero excavado bajo el suelo de la cocina, tan profundo que no se veía el fondo. Los ancianos del pueblo decían que debajo de estos cerros vivía una cosa muy antigua, algo que existía antes de que llegaran los hombres a estas tierras, algo que nunca debía quedarse sin alimento. Pero mi bisabuelo creyó que eran cuentos de viejos, que no había nada real. Tapó el agujero con piedras y tierra, y construyó esta casa justo encima. Las primeras semanas todo parecía ir bien, pero poco después comenzaron las desapariciones, primero las gallinas y los cerdos, luego los perros, y finalmente vecinos que pasaban cerca de la casa, hasta que un día desapareció también mi bisabuela. Fue entonces cuando un curandero de una comunidad lejana descubrió la verdad. Aquella cosa tenía un límite. No podía salir de su espacio, no podía romper la barrera, siempre y cuando alguien le ofreciera alimento voluntariamente. Si se le daba lo que pedía, se quedaba en silencio. Si no, buscaba lo que quisiera por su cuenta. Así que desde entonces, cada generación de mi familia ha tenido un encargado. Mi bisabuelo fue el primero, luego mi abuelo, después yo, y algún día, cuando yo ya no esté, alguien más tendrá que ocupar mi lugar. 3 meses después de aquella conversación, mi abuela murió mientras dormía, en su cama, tranquila. Toda la familia vino para el funeral, pero en cuanto todo terminó, nadie quiso quedarse en la casa. Decían que sentían algo extraño, que el aire pesaba demasiado, que las sombras se movían solas. Solo yo me quedé, quizás por curiosidad, quizás por lealtad, o quizás porque ya sabía que no tenía otra opción. Esa primera noche, intenté hacer como si nada. Me repetía una y otra vez que eran solo supersticiones, que lo que había visto y escuchado eran producto de mi imaginación. Pero cuando miré el reloj de la mesita, marcaba las 2:59 am.
En ese instante, escuché el primer golpe. Venía desde debajo del suelo, justo bajo mis pies. Luego otro, más fuerte, y otro más. Después, una voz clara y nítida sonó en la habitación. Justo detrás de mi hombro era la voz de mi abuela, exactamente igual a como la recordaba, suave pero firme. La comida, no la olvides. Sentí un frío que me recorrió todo el cuerpo, tan intenso que me dolían los huesos. Quise correr hacia la puerta principal para salir, pero al agarrar la manija, no se dio. Estaba cerrada, atascada, como si alguien hubiera puesto cadenas por fuera. Fui a las ventanas, pero tampoco se movían. Parecían haber quedado selladas con el mismo adobe de las paredes. Los golpes aumentaban en intensidad, cada vez más rápidos y furiosos, haciendo temblar las lámparas y los muebles, hasta que la trampilla comenzó a levantarse sola, empujada desde abajo, revelando una oscuridad que parecía absorber toda la luz de la habitación. Sin pensarlo dos veces, corrí a la cocina, abrí el refrigerador y tomé toda la carne, los guisos y el agua que pude cargar. Lo puse todo frente a la trampilla abierta y retrocedí aterrado. En cuanto el olor de la comida bajó hacia la oscuridad, los golpes cesaron al instante. La casa volvió a quedar en un silencio absoluto, tan profundo que parecía que nada hubiera ocurrido. Han pasado 12 años desde entonces. Nunca pude abandonar esta casa. Lo intenté muchas veces, me fui a la ciudad, a la casa de parientes, a cualquier lugar lejos de aquí, pero cada vez que me alejaba más de un día, alguien del pueblo desaparecía. Un niño que salía a buscar leña, un anciano que caminaba por el sendero, una familia que viajaba de noche. Y yo siempre regresaba, sabiendo que era mi responsabilidad. Ahora entiendo por qué mi abuela casi nunca sonreía, porque siempre tenía esa mirada triste y cansada, porque sabía que aquello nunca terminaría. El trato no tenía fecha de caducidad. Cada madrugada, exactamente a las 3 de la mañana, me levanto y dejo un plato lleno de comida junto a la trampilla. Nunca miro cuando viene a comer, nunca. Mi abuela me advirtió que si lo hacía, las cosas cambiarían para siempre. Pero hace unas semanas, en un momento de debilidad y curiosidad, cometí el error de mirar. Apenas asomé la vista desde la oscuridad, vi lo que salía. No era una bestia con garras y colmillos, tal como me lo había imaginado. Vi unos ojos, grandes, hundidos, brillando con una luz pálida. Y lo más aterrador de todo, eran ojos completamente humanos, llenos de una tristeza infinita, como los de alguien que llevaba siglos atrapado, esperando. Entonces, en la oscuridad, vi cómo se dibujaba una sonrisa amplia y lenta, y con la misma voz que usaba mi abuela para hablar, susurró con un tono tranquilo y esperanzado: «Gracias, ya casi es tu turno de bajar».